Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Gracias al Señor porque nos permite este privilegio, esta oportunidad de encontrarnos una vez más a esta hora de la mañana, como todos los domingos. Hoy es 26 de enero de 2025, ya finalizando este primer mes de este 2025. Y podemos decir cada día que vemos la mano bondadosa de nuestro Dios obrando en cada uno de nosotros. Por lo menos esa es mi experiencia y espero que sea la suya también. Oramos al Señor para que usted reciba bendición a través de este espacio, a través de la palabra de Dios que compartimos aquí cada mañana de domingo, o usted puede ser que lo escuche en otro momento que no sea domingo. Oramos al Señor para que esa palabra de Dios que a través de este canal se transmite sea de bendición para su vida. Y ese es nuestro propósito. Igualmente esperamos que usted ore por nosotros y que el Señor sea dando a cada uno de los siervos que compartimos la palabra de Dios cada domingo a través de este canal, el mensaje, su palabra y lo que Dios quiere dar como alimento a cada uno a través de este espacio. Y con eso en mente, pues vamos a estar fortalecidos cada día más, en cada ocasión más, compartiendo en este ministerio más bien, en este trabajo que es un privilegio que Dios nos ha dado de compartir su preciosa palabra, de ser ese canal a través del cual la palabra de Dios corre y es glorificada. Bien, queremos recordar que en este canal en el que usted se encuentra en este momento, en YouTube, se llama Centro Bíblico Bucaramanga. Si usted se embolata, se pierde en algún momento, entra a YouTube. En el buscador de YouTube escribe Centro Bíblico Bucaramanga y ahí nos va a encontrar. En este canal encuentra todos los episodios de cada domingo grabados para que los pueda repasar y además otro contenido que usted puede explorar y disfrutar y aprovechar para su edificación. Así que le animamos no solamente que lo explore, lo disfrute, sino además que lo comparta con otros para que a través de lo que hacemos aquí, la palabra de Dios tenga impacto en otras vidas. De esta manera, seguimos creciendo en ese propósito de compartir la palabra de Dios. También tenemos en la virtualidad algunos espacios a los que queremos invitarle. Los días martes estamos estudiando el libro de Génesis. Precioso libro con muchas enseñanzas de los orígenes. Y es importante ir a la palabra de Dios para cimentarnos, fundamentarnos en esas bases de lo que podemos aprender en relación con el Génesis. Así que le invitamos martes 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días jueves tenemos reunión de oración y también a las 6:30 de la tarde tenemos este espacio que podemos compartir y donde podemos encontrarnos, donde podemos expresar nuestros motivos de oraciones, acciones de gracias, peticiones, bueno, tantas cosas por las que tenemos para orar. Allí las compartimos y juntos clamamos al Señor por cada uno de estos motivos de oración. Así que le invitamos el día jueves a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Y todos los domingos a esta hora de la mañana, 8 de la mañana, iniciamos este espacio en el cual, como ya lo he dicho antes, tenemos como propósito compartir la palabra de Dios para la edificación de todas las personas que se conectan a través de este espacio. También en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos una actividad dominical. 10 de la mañana en cada uno de nuestros lugares tenemos escuela dominical, actividad para niños, tenemos un estudio bíblico en el salón principal y un muy buen espacio para compartir de la comunión los unos con los otros. Eso nos edifica, eso nos fortalece. Así que le animamos a acompañarnos en nuestra actividad de hoy domingo a las 10 de la mañana. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, tenemos este espacio, esta reunión que inicia, como ya lo dije, a las 10 de la mañana. Allí hay un letrero frente a la fachada que dice Centro Bíblico, frente a la cancha de Esperanza 1.
en el norte de la ciudad, en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191. También allí hay un aviso en la fachada de este edificio, de este local, dice Centro Bíblico. Iniciamos también actividad a esa hora, 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, también hay un local, también hay un lugar donde puede acompañarnos a compartir de la comunión unos con otros, de el gozo que nos da compartir de la preciosa palabra de Dios. Esperamos en cada uno de estos lugares 10 de la mañana, no lo olvide. Vengan todos en familia, traiga invitados y tengamos un buen momento de comunión cristiana. Bien. Ya estamos listos para compartir unos cánticos que esperamos también sean de bendición para su vida. Después de esto, tenemos un estudio de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Jorge Pinzón. Cuando combatido por la adversidad, que haya perdido tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Ahora os doy un nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Tomad y comed, que este es mi cuerpo, que yo entrego por vuestra salud. Tomad y bebed, que esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Nosotros, Señor, te damos gracias por habernos dado la salud. Nosotros, Señor, te serviremos,
danos de tu luz, de tu gracia y bendición. Y así de esta manera nos alistamos para disfrutar del alimento espiritual que el Señor tiene para darnos a través de su palabra y por medio de su siervo. Le animamos a que concentre su atención en lo que el Señor tiene para decirle. Es importante tener los oídos atentos a lo que el Señor tiene para cada uno, a través de su palabra y por medio del siervo que Él ha dispuesto en esta mañana con un mensaje de parte del Señor. Así que concéntrese, traiga su Biblia, traiga una libreta para que tome notas y esté muy atento, muy atenta a la voz de Dios a través del siervo que el Señor ha dispuesto en esta mañana. Está listo nuestro hermano Jorge Pinzón y le invitamos, hermano Jorge, a que siga adelante con el estudio de la palabra de Dios. Bueno, muy buen día para todos. Gracias, hermano Saúl, por esa presentación. Y qué privilegio poder estar acá en la plataforma, ¿verdad? Vamos a abrir la presentación y a cuadrar acá una cosita. Ah, no puede, bueno. Bueno, ya, imagínense, se acabó este mes. Muy buen día para todos. Hoy 26 de enero del 2025. Esto va corriendo así como esas nubes, ¿verdad? Vamos corriendo. Pero bueno, todavía feliz año. Y el deseo es que todos tus sueños se hagan realidad en este nuevo año. Qué importante es correr tras tus sueños, ¿verdad? Ahora, si no los alcanzas, como decíamos la vez pasada, al menos adelgazas y eso ya es algo. Pero ¿qué sueños tenemos? Si hay sueños en nuestras vidas, si hay sueños en nuestro corazón, o nos quedamos dormidos en el 2024. Porque es que el tiempo va, vuelvo y te digo, ya este es el último domingo del mes, se acabó ya un mes prácticamente, y como que quisiéramos hacer como este muchacho, de tener el tiempo, de tenerlo, pero no, el tiempo corre, el tiempo corre. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacemos nosotros en el tiempo? Porque a veces nos quejamos de que no sean las cosas. Yo mismo he dicho muchas veces quisiera días de 30 horas porque no me alcanza el tiempo. Pero cuando uno se pone a evaluar, la pregunta es, ¿estamos manejando el tiempo de la forma adecuada? Porque yo creo que todo se centra como lo vemos ahí en esa pregunta, ¿cómo manejar el tiempo? La pregunta que yo me hago siempre es esa, ¿cómo manejar el tiempo en medio de todas esas cosas que nosotros pasamos y pensamos y reflexionamos? Pero hoy quiero tratar de hablar de eso, la importancia de manejar el tiempo. Y tal vez algunos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo será este año? ¿Qué nos traerá este año? La gente siempre dice, ¿qué traerá el año 2025? Y como hablamos 8 días, no es el año que trae las cosas, es qué compromiso asumo yo, qué hago yo, ¿verdad? ¿Qué cosas vendrán? Pues vendrán las cosas que tengamos a hacer nosotros y la voluntad del Señor, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Pues la pregunta no es tanto qué podemos esperar, sino qué estamos dispuestos a dar. Ahora, mucha gente, y he estado hablando con algunas personas en este mes, dicen, no, este año va a ser tremendo. Si el 2024 fue terrible, ¿cómo será este? Este va a ser peor con tantas cosas que hay, ¿verdad? Y entonces, cuando miramos esto, nuestra mente se complica y sentimos temores porque se habla del calentamiento global, se habla de corrupción, del gobierno, de la inflación, de la falta de agua, las crisis económicas, la violencia, los cambios políticos a nivel internacional, se piensa en otra pandemia, cuántos desastres, cuántos derrumbes, cuántas circunstancias naturales. ¿Y qué inventarán si esto de la tecnología hoy en día y la inteligencia artificial ha llegado a tantas y tantas cosas? eh, claro, en Daniel dice que al final de los tiempos la tecnología, la ciencia avanzará, pero uno no creía que avanzara tanto. Eh, si hace 10 años era tan complicado pensar uno en tanta tecnología y escasitamente cuando llegó el celular uno decía, celular, eso sí está bueno, pero ¿y cuántas cosas hacen con celular? La gran pregunta es, ¿qué va a pasar este año? Cuando está hablando de órganos reparados por células madres que se colocan y pueden salir órganos reformados allí, ¿verdad? Pero no solo son órganos reformados, sino en Colombia, cuántas reformas, cuántos impuestos y qué va a pasar con nuestras familias. Pero muchas veces el gran problema es que nos sentimos solos.
como que quisiéramos luchar, pero como que no encontramos con quién ni cómo y todo es quejas, ¿verdad? Entonces, por eso es que pienso que el gran problema de manejar el tiempo está aquí. El tiempo podríamos dividirlo de muchas formas, pero básicamente pensemos en tres cosas: el pasado, el presente y el futuro. Y lo que yo veo y mi experiencia mía personal también tiene que ver con que la mayoría de veces vivimos en el pasado. Uno escucha frases como, ay, si yo hubiera hecho esto, ay, si yo hubiera estudiado aquello, uy, yo me hubiera metido en el negocio. Otros, y yo por qué hice eso, yo por qué me casé, yo por qué me fui a vivir a tal lado. Y nos quedamos viviendo en el pasado, ¿no? Y es que lo que me hizo fulanito, y es que lo que me hizo sutanito, y seguimos viviendo en el pasado. Y si yo viera, y si yo pudiera. ¿Y cuánta gente vive en el pasado? Ahora, seamos sinceros, ¿qué cosas puedo yo cambiar del pasado? Por más que yo quiera, más que yo me aterre, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? El problema es que mucha gente en el presente, ¿qué hace en el presente? Vivimos en las nubes. Nos sentamos a ver televisión, a mirar si llueve o no llueve, y a pensar en lo que yo hubiera hecho, lo que hubiera hecho, y vivimos en las nubes. Y si vivimos muchos en el pasado, el presente lo usamos para vivir en las nubes. Y para muchos del futuro, pues obviamente más complicado porque el futuro es de terror. Tememos al futuro, porque ¿qué va a pasar en el futuro? La mayoría de personas con las que yo he hablado ahorita, las expectativas que tenemos del año 2025 son complicadas. Son muy complicadas por muchas cosas que ya conocemos, que vimos en la imagen anterior. Entonces, si hay tres formas de actuar en el tiempo: pasado, presente y futuro, no entendemos nosotros que lo único donde podemos intervenir es en el presente. Yo no puedo intervenir en el futuro. Yo no puedo intervenir en el pasado, porque ya pasó. Deberíamos empezar a trabajar en el presente. Y hoy quiero que toquemos un texto muy importante, pero hablando de Albert Einstein, podemos decir que el problema no es el tiempo ni las circunstancias, aunque generalmente pensamos que el problema es del tiempo, que solo hay 24 horas y que ese tiempo pasa muy rápido. Pero el problema no es ni el tiempo ni las circunstancias. El problema es, como hablábamos la vez pasada, tenemos que administrar fielmente el 2025. Y el problema de lo que yo quiero tocar en esta mañana es que tenemos que aprender a administrar el tiempo y sabemos que hay un pasado, un presente y un futuro. El gran problema es que queremos vivir en el pasado que no podemos cambiar. Sentimos temor al futuro sin que nada haya pasado. Yo me acuerdo en 1999, en noviembre, diciembre, cuando se hablaba de que íbamos a pasar el año 2000 y que era el 2 y los 3 ceros y que se iba a convulsionar, que la tecnología iba a acabar con todo porque se iban a pasar a 3 ceros y nunca había pasado eso y no sé cuándo, y la gente sentía temor ese diciembre cuando iba a empezar el año que se iban a bloquear todos los computadores. Nada de eso pasó, ¿verdad? Y hace 2 meses, ¿cuántas personas empezaron a sufrir porque venía un nuevo virus respiratorio que había matado tantas personas en tantas partes, especialmente en China, pero no llegó, no pasó nada? Entonces, ahí está el problema. Tenemos pasado, presente y futuro. Y muchos queremos pensar en el futuro, cargarnos del pasado y no asumir la responsabilidad de vivir el presente. Por eso yo creo que el año 2025 es un año importante para administrar fielmente el tiempo. Y para eso quiero que hablemos de un texto. Está en Isaías, capítulo 43, versículo 15 en adelante. Isaías 43, 15 en adelante dice: yo Jehová, santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, que caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. He aquí, yo soy que hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo quiero trabajar en este texto en esta mañana y tratar de dar una idea de cómo administrar fielmente el tiempo. Permítame, oramos para que Dios, a través del Espíritu Santo, guíe nuestras vidas al entendimiento del texto y a la aplicación de él. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por este nuevo año que das. Bueno, ya terminando el primer mes, Señor. Pero Padre, para ti no hay tiempos, porque tú eres eterno, pero nosotros sí pensamos en el tiempo. Pero solamente que muchas veces nos quedamos en el pasado
o sentimos temor del futuro y no aprovechamos lo que podemos, en lo que podemos impactar, en lo que podemos actuar, que es el presente. Por eso, Padre, haznos fieles en el manejo del tiempo, Señor. Que tu palabra hable en nuestro corazón y nos muestre que la importancia de depender en ti y de confiar en ti en este nuevo año. Que todo sea para tu gloria, para el crecimiento nuestro y la fortaleza nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a revisar ese texto y quiero salir del contexto. Y el contexto del texto que quiero que estudiemos hoy, pues está en Isaías 43:15. Yo, Jehová Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo que han apagado. Y yo creo que el contexto del texto que vamos a tratar hoy tiene que ver con dos cosas importantes, ¿verdad? Uno, el carácter de Dios. Y el texto dice muy claro, ¿quién es Dios? Él es Jehová, es santo, es vuestro, se habla de una relación, es creador, es vuestro rey, ¿verdad? Ese es Dios. Ahí está Dios. Confiamos en el carácter de Dios, en la santidad de Dios, porque la palabra también dice, sed santos como Él es santo. Si yo confío en el carácter de Dios que es santo, mi vida debe ser transformada y buscar esa santidad en el Señor. Es como apartarme del pecado para servir al Señor. Tengo que entender que hay una relación plena con Dios. No estamos solos. Hay una relación. Claro, vamos a pasar un año, seguramente para muchos caóticos, para otros pues estamos esperando, seguramente algunos sienten temor, pero el contexto del texto que estamos estudiando hoy nos dice, mire, tienes una relación grande con vuestro creador, pero no solo es creador, sino que es vuestro rey. Él es nuestro rey. Él es el amo, el soberano, y nosotros somos sus siervos. Pero el texto no solo habla del carácter de Dios, sino que también habla del actuar de Dios. El actuar de Dios. Por eso dice el versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo que han apagados. ¿Cómo es el actuar de Dios? Dios abre caminos, ¿verdad? El que abre camino en el mar. Ahora, interesante, cuando Dios habla con su pueblo y le dice que abre camino en el mar, ¿qué estará pensando esa gente? ¿O a dónde los quiere llevar? Y fuera de eso dice, y ese mar grande, Dios abre camino en ese grande, pero también Dios abre en las sendas de las aguas impetuosas, aún en lo fuerte. Y la imagen mía, y yo creo que la imagen de cualquiera de los que estamos leyendo acá, asumiendo el versículo 17 que dice que el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, pensamos en cuando Israel está saliendo de Egipto y viene el ejército de Egipto a atacarlo. Me late que el contexto nos está llevando a mirar no solo el carácter de Dios, sino cómo Dios actuó. Y actuó específicamente en liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y lo hace abriendo caminos en lo grande, en lo fuerte, pero también Dios destruye ejércitos. Esos ejércitos que se levantan inicialmente contra el pueblo de Israel, pero tal vez contra nosotros también. Y dice que Él acaba totalmente, fenecen, como pábilo que han apagados. Y yo me imagino una vela, así una vela con todo y su luz que va prendiendo allí. Pero cuando Dios obra, aún las velas se apagan, la luz se apaga. Dios es luz, pero es una luz superior a todo eso. Y así como alguien se levanta contra el pueblo de Israel, Dios lo acaba y que como pábilo quedan apagados, ellos quedan apagados. No hay nada que alumbre. El contexto nos habla de que hay un carácter de Dios y que hay un actuar de Dios. Pero me da la impresión que Dios lleva a quien lee Isaías a pensar directamente en la salida del pueblo de Israel de Egipto y le hace acordar cómo Él abrió el mar, cómo pasó el pueblo de Israel y cómo cuando viene el pueblo de Egipto es consumido allí y acaba, quedan apagados, ¿verdad? Ese es el contexto. Ahora, si nosotros miramos el versículo 18, es curioso, porque dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y para mí, cuando yo leía este texto, todo Isaías 43, desde el versículo 1, es interesante entenderlo, dice que los llevó a acordarse de lo que hizo Dios cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, pero acá en el 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Y alguien podría pensar que eso es como la filosofía
de los hindúes y de estos grupos de yogis que se levantan, donde le dicen a la gente, usted lo que tiene que hacer es dejar la mente en blanco. Deje la mente en blanco. No se acuerden de nada. Simplemente cierren los ojos, pongan sus posiciones en flor de loto y hagan y no piensen en nada. Pues yo respeto todas estas posiciones, obviamente, porque son posiciones, las respeto. Pero personalmente, como médico y como cristiano, pienso que el ser humano no está diseñado para dejar la mente en blanco. Estamos para luchar con nuestros pensamientos, claro que sí. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. Pero no podemos dejar la mente en blanco. Dios diseñó la mente para estar allí, aún dormidos. Si yo le tomo un electro a una persona dormida, veo que hay ondas que se levantan de delta, alfa y beta, y que están las ondas del sueño, pero hay ondas en el cerebro. El cerebro no está quieto. El día que el cerebro está quieto, está muerto. O sea, el texto no dice pongan la mente en blanco. El texto nos hace pensar en que no debemos de acordarnos de las cosas pasadas, pero el contexto nos había hablando de la importancia de pensar en el carácter y en el actuar de Dios. O sea, repito, la idea no es deje la mente en blanco, no piense en nada. La idea es que no se acuerden de las cosas pasadas, ni traiga a la memoria las cosas antiguas. Pero el mismo contexto nos dice que siempre tenemos que pensar en el carácter de Dios y en el actuar de Dios. Eso hay que pensarlo. Luego, la primera parte de este estudio, yo quiero que entendamos que lo que el contexto y el texto nos está diciendo es que tenemos que superar el pasado. Tenemos que dejarlo allí. Nos podemos acordar del carácter de Dios, del actuar de Dios, pero el texto nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es decir, el pasado, déjelo allá. Cuando Dios habla con Josué, habíamos dicho que le había dicho, Moisés ya murió, ahora levántate tú. Eso lo vimos hace 8 días. Pero acá estamos diciendo, el problema de la administración del tiempo tiene que ver que muchos vivimos en el pasado. El consejo que Dios nos da acá es, no se acuerden de esas cosas pasadas, supérenlo, no vivan en el pasado. El pasado ya pasó, déjenlo. Porque por más que yo quiera, yo no puedo actuar en el pasado. Ahora, abramos nuestro corazón en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros estamos atados al pasado? A lo que me hicieron cuando tenía 10 años, 12 años, cuando estudiaba, cuando no pasé una carrera, o cuando me rajaron, o en mi primer noviazgo, o lo que mi esposo me hizo, o lo que mi esposa me hizo hace cuántos años, por lo que me dijeron, ¿verdad? Sabes que el pasado hay que dejarlo, pero tenemos que aprender a agradecer lo bueno. Los estudios científicos han comprobado que una forma de lograr bienestar físico es por medio de la gratitud. Cuando yo estoy dispuesto a agradecer por algo, mi cerebro, mi parte neurológica, libera ciertos neurotransmisores como la dopamina, como la oxitocina, que generan bienestar. Y eso me da salud, porque agradezco lo bueno. El mensaje de la gratitud es algo muy importante y la palabra de Dios nos habla de cómo ser agradecidos en muchos textos. Pero para agradecer lo bueno tengo que acordarme de lo que me hicieron bueno, ¿verdad? Pero hay cosas malas que tenemos que olvidarlas, dejarlas ahí en el pasado. ¿Para qué? Para aprenderlos. O sea, yo no puedo dejar el pasado sin aprender del pasado. Si yo cometí errores en el pasado, tengo que aprender de ese pasado para salir adelante. Pero no puedo vivir de la culpa, de la carga del pasado. No puedo seguir actuando en el pasado y decir, pero yo siempre he sido así. Dios lo sabe y usted lo sabe. No, no, no. Hermano, yo tengo que agradecer lo bueno y aprender de lo malo. Ahora, si yo un día cojo un martillo y me pego en la mano y me queda doliendo, sería ilógico que con el tiempo yo me siga pegando con el martillo. Yo tengo que aprender de eso. Si tú has caído en el pecado, tienes que aprender de lo malo del pecado. Y entonces, ¿a qué hacemos? Agradecemos lo bueno, aprendemos de lo malo y vivimos ¿dónde? En el presente. El pasado hay que superarlo. Ese si yo viera, si yo pudiera, si no hubiera hecho esto, no, no sirve, porque yo no puedo cambiar el pasado. Yo no puedo modificar el pasado. Entonces, como no puedo modificar el pasado, tengo que superarlo. Tengo que dejarlo allí, dando gracias por lo bueno, aprendiendo de lo malo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir una nueva vida. Segunda de Corintios dice, de tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El texto lo que nos quiere decir es que una vez que recibimos a Cristo, nuestra vida va a ser cambiada
renovada, transformada. Pero en cualquier momento de nuestra vida, ahora que estamos empezando un nuevo año, qué bueno que asumamos ese compromiso de agradecer por todo lo bueno que hemos tenido en los años anteriores, de aprender de todo lo malo, pero dejar eso allá atrás. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida. Mi vida empieza a partir de hoy, que es donde puedo actuar. Y programo y proyecto hacia el próximo año. Pero son nuevas vidas, nuevos procesos, nuevas acciones, ¿verdad? Yo no puedo seguir cargando culpas. Hace unos días estaba hablando con una persona que llegó a Cristo. Su vida fue un poco caótica. Violencia, robos, ah, asesinatos. Y él hablaba con tanta sinceridad, pero yo diría que sonreía cada vez que hablaba de lo malo que había hecho. O sea, pero yo llegué al Señor, pero es que a mí todavía me dicen yo esto. Y le decía, venga, ¿usted siente libertad de eso? Dijo, pues yo sé que el Señor me libró, pero es que yo tuve un pasado muy chévere, porque yo hacía todo lo que quería. Le digo, sí, pero eso también le produce circunstancias. Usted no puede seguir viendo el pasado, viva la nueva vida que Cristo le está dando. Y estaba su esposa ya decía, ¿se da cuenta, mijo? ¿Se da cuenta, mijo? Estábamos en consulta, yo lo estaba teniendo como médico, pero se permitió el tiempo, el sistema se bloqueó y nos quedó casi una hora para poder hablar. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, y podemos hablar con Él. Decía yo, usted no puede seguir cargando las culpas, ¿verdad? Hay que dejar la frustración. Ah, ¿Cuántos de nosotros nos sentimos frustrados por lo que no hicimos en el 2024, o en el 2020, o en el 2015? Y seguimos diciendo, no, yo no puedo, yo no sé, no, díganle a otro, conmigo no cuenten porque yo no sé de eso. Hermano, eso quedó en el pasado, hay que dejar el pasado, hay que perdonar totalmente las cosas, la frustración, el desánimo, lo que te hicieron, perdónelo. No lo olvide porque no se trata de olvidar, pero libérese de la carga. La palabra perdón quiere decir es perdonar, hay que donar, hay que disminuir la carga que nos produce lo que nos hicieron otros. Eso queda ya en el pasado. Supéralo. Libere a la gente y libérese usted. Porque es que a veces no entendemos que cuando yo perdono, yo soy el que me libero. Y la única forma de salir adelante es liberándonos. Pero ¿cuánta gente sigue esclavizada de rencor, de la amargura, del enojo, de la ira? Porque sigue viviendo en el pasado. Y a mí me parece porque hay personas que dicen, y yo tengo una memoria tremenda, tremenda. Y uno le dice, venga, ¿qué pasó con fulanito? Y dijo, uy, no, ese 12 de octubre, hace 23 años, yo me acuerdo, a las 10 de la mañana. Es más, él estaba vestido así, ya sabes. Y uno dice, pero, perdón, ¿usted no que tiene mala memoria? Pero estamos tan allá en el pasado por las cargas, por la frustración que nos da, que seguimos viviendo allá. Hace unos años, la historia de dos soldados que se encuentran, habían estado en los campos de concentración nazi. Salieron, se separaron y vuelven y se encuentran. Y uno le dice al otro, ¿qué hombre? ¿Cómo estás? No, ay, mano, con esta vida triste, dura. Dice, no, pero ¿por qué? Dicen, es que la vida mía es dura, es que después de que estuvimos allá en ese campo de concentración, que murió mi familia, que a mí me pasó esto y aquello, el otro le dice, ya veo, sigues viviendo allá, no has salido. Dice, ¿y acaso usted como, yo bien, yo ya olvidé eso, pude reconstruir mi vida, tengo un hogar nuevo, tengo esto y eso, y estoy viviendo de esta manera? Tú decides vivir en el pasado o superar el pasado. Tú vives cargando el pasado o dejando el pasado. Y parte de eso tiene que ver con cómo perdonas por lo que te hicieron muchas personas. Cómo agradeces por lo bueno y aprendes de lo malo para vivir en el presente. Pero tal vez necesitamos también arrepentirnos de muchas cosas que están en el pasado. Cosas por las que hemos lastimado a alguien, por las que hemos ofendido a alguien, que hemos sido violentos o agresivos con alguien. Tenemos que en verdad arrepentirnos en nuestro corazón para librarnos de eso también. Así como perdonamos para librar a otros y librarnos de eso. Tenemos que arrepentirnos para que nuestras vidas sean renovadas, no para ir en el pasado, sino en el presente. Porque el pasado no podemos cambiarlo, no podemos interferir, pero si estamos dispuestos a soltar esas cargas, dejando ese pasado allá atrás. No vivo en el pasado, hermana, no vivo en el pasado. Y como no vivimos en el pasado, tenemos que asumir responsabilidades en el presente. Yo no puedo seguir culpando el pasado por mi vida en este momento, por mis circunstancias, por mi situación. Yo tengo que enfrentar el presente. Lo vimos hace 8 días en Josué, capítulo 1. Yo debo de esforzarme.
y ser valiente. Valorar la vida, valorar lo que Dios tiene para mí y sacar fuerzas para salir adelante, pero no quedarme en el pasado. Querido hermano, si queremos administrar fielmente el tiempo, tenemos que asumir responsabilidades en el presente. El pasado lo superamos, el pasado lo dejamos allí. Sí aprendemos de lo bueno, perdón, aprendemos de lo malo, agradecemos por lo bueno, pero dejamos allí el pasado. Versículo 19 dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré caminos desiertos y ríos en la soledad. Me parece que este es un texto para reflexionar. Y si ustedes miran los verbos, dice aquí yo hago cosa nueva, pero dice pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino desierto y ríos en la soledad. Yo pienso que el texto nos está hablando del presente, pero ese presente tiene consecuencias con el futuro. Yo hago, pronto saldrá, otra vez abriré camino desierto. Luego, la forma de reflexionar este texto tiene que ver con que yo debo aprovechar el presente para que mi futuro cambie. Yo no puedo ir en el pasado ya lo dejé. Ahora actúo en el presente, ¿verdad? Hay gente, como lo vimos, que vive en todo eso del pasado, porque el año 2024, el año 2020, el 2010, seguramente hubo muchas de estas cosas, porque las noticias, porque la prensa hablan de todo esto en el 2024. ¿Qué va a pasar en el 2025? No lo sabemos. Lo importante es que debemos dejar en el pasado y confiar en Dios. El texto dice, he aquí yo hago cosas nuevas, y es Dios quien está hablando. Dios es el que hace cosas nuevas. Ahora, si hace cosas nuevas, no las hace en el pasado, Dios las hace en el futuro, pero las hace a medida que yo asuma el presente. Yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. Querido hermano, reflexionemos un poquito. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Lo vimos en el pasado o lo vimos en el presente? Porque muchas veces cuando vamos a hacer algo decimos, no, es que yo nunca he podido hacer esto. Es que, hermano, usted no sabe lo que me pasó a mí. Uy, es que yo antes sí lo hubiera hecho. Todo eso es pasado. Aprovechar el presente implica, hoy estoy dispuesto a hacer eso. No sé, pero voy a aprender. Pues déjame intentarlo. Déjame lograrlo. Y sabes que nuestros pensamientos son duros con nosotros, pero nosotros no debemos de dejarnos controlar de nuestros pensamientos, sino controlar nuestros pensamientos. Y solo lo hacemos cuando la palabra de Dios cobre vida en nuestras mentes. Renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, si yo olvido ese pasado, asumo un presente. Y si yo aprovecho un presente, mi futuro va a cambiar. Porque todo lo que haga en el presente me incluye en el futuro. Pero ¿hay algo que yo pueda hacer en el pasado? Obviamente que no. El texto nos dice, deje el pasado porque yo hago cosa nueva. Y entonces hay que orar mucho al Señor. Porque el texto nos dice, Dios ha hablado y dice, yo voy a hacer algo nuevo, pero dice, y verás que ahora mismo va a aparecer. Ese texto es más claro en el sentido que dice que es presente, ahora mismo vas a aparecer. Pero la versión de las Américas, algo nuevo, ahora acontece, no. Me da la impresión de que estos dos textos, a diferencia de la Reina Valera, hablan de total y continuo. Voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Y aquí algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? O sea, las cosas se hacen en el presente. Los grandes cambios y las cosas se hacen en el presente. Ah, cuando dice todo lo hago, ¿verdad? Es Dios quien obra. Nuevo. Yo no actúo en el pasado, aunque Dios pudiera hacerlo. Pero el ejemplo que Dios nos da, he aquí yo hago cosa nueva, es en el presente. Y nos habla de eso para no vivir en el pasado. Y qué sorpresa. Esto me da como una cachetada que yo quería cambiar el pasado. Y yo me pongo a pensar si yo hubiera hecho esto, si me hubiera hecho esto, si me hubiera ido a estudiar, si hubiera aprendido inglés, si no hubiera comido eso, si eso no se puede cambiar. La pregunta es, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a hacer para mejorar la vida mía, la calidad de vida, mis proyectos? Pero no en el pasado, es en el hoy. Dios mismo dice, he aquí, hago algo nuevo. Pero dice, pronto saldrá la luz, o ahora mismo va a aparecer, o ahora acontece, no lo percibís. Implica que Dios va a orar, porque Él es nuestro refugio, pero para que Él obre, porque Él hace algo nuevo,
nos permite que nosotros oremos al Señor o tengamos algo claro. Repito, el Salmo 37 dice, confía en Jehová, versículo 3, y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Me gusta este texto porque habla del presente, confía en Jehová, pero también nos habla del futuro. Si yo confío en Dios hoy y hago el bien hoy, habitaré en la tierra y te apacentarás la verdad. Segundo, dice, deleítate a sí mismo Jehová. ¿Cuándo? Hoy, futuro, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo quinto, encomienda a Jehová tu camino. ¿Cuándo? Hoy. Y confía en Él. ¿Cuándo? Hoy. Y la respuesta, ¿cuándo se va a ver? En el futuro. Y Él hará. ¿Qué va a hacer Él? Va a exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, habrá clara luz de lo que va a suceder en tu vida. Pero me entiendes que el texto es muy claro, dice, la única forma de actuar, así como Dios dice aquí yo hago cosas nuevas, es en el día de hoy. Yo no puedo actuar en el pasado. El pasado tengo que dejarlo allá, tengo que superarlo. Lo que tengo que hacer es aprovechar el presente. Hoy debo confiar en Dios. Hoy debo creer en Dios. Debo deleitarme con Dios. Debo encomendar a Dios mi camino, ¿verdad? Y confiar en Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones, queridos hermanos? Si muestran esa confianza en Dios. Nos deleitamos con Dios, le alabamos, nos gozamos con Él. Encomendamos a Jehová nuestro camino o tomamos nuestro camino por nuestra cuenta, ¿verdad? Hay que confiar en Él. Dios está dispuesto a hacer cosas nuevas. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a actuar en el presente basado en lo que Dios quiere darnos? ¿O simplemente estamos pensando en el pasado? Hay que manejar el presente, ¿verdad? Hay que manejar el tiempo, porque el tiempo pasa, el tiempo pasa. Y la verdad, he escuchado experiencias y la misma mía, donde uno dice, uy, si hubieran más horas en el día, si me hubiera quedado tiempo para hacer esto. Y yo personalmente creo, viendo mi vida, que tiempo hay. Lo que pasa es que perdemos mucho tiempo. Quiero retarlos, y no hablo de mí porque ya lo hice y salí muy mal, pero quiero retarlos a que cojamos un día y hacemos todo lo que hacemos en un día. Obviamente hay que respetar las 8 horas de sueño, algunos respetan las 22 horas de sueño, bueno, eso es libertad de cada uno. Pero ¿por qué no coger un lápiz y mirar cómo aprovechamos el tiempo de hoy, el presente? Y nos vamos a dar cuenta que a veces tendemos a perder mucho tiempo y por eso no nos alcanza el tiempo. A veces no somos organizados y tenemos que hacer diligencias y vamos primero, en el caso de Bucaramanga, a cabecera, luego vamos a Florida y luego nos devolvemos al centro y luego vamos al sur. ¿Por qué no organizar, tomar 5 minuticos, orar, planear y decir cuáles son las prioridades? ¿Y cómo yo puedo hacer para agilizar el tiempo? Somos administradores del tiempo. El tiempo hay que administrarlo fielmente, hermanos, porque es un valor que se pierde. Y alguien decía que el tiempo perdido lo lloran otros, ¿verdad? Lo lloran los santos. Pero yo, por ejemplo, creo que uno puede recuperar plata, uno puede recuperar dinero, uno puede recuperar relaciones, pero nunca podremos recuperar el tiempo. Cada minuto que pasa, pasó. Cada minuto que se pierde, se pierde. Entonces la gran pregunta o lo que quiero tocar es cómo aprovechar el presente y es cómo aprovechar el tiempo. Primero, hay que confiar plenamente en Dios. Él hará. Él hará. Segundo, hay que depender de Dios. Ya lo vimos. Isaías 43:15. Él es Señor. Él es Rey. Capítulo 43 del 1 al 5 dice todas las características de Dios, ¿no? Él es formador, Él nos guía, todo esto, ¿verdad? Cuarto, hay que orar para ser guiados por Él. Hermanos, yo creo que a veces nos falta más tiempo en la oración que, que en otras cosas. Y si tomamos buen tiempo para la oración y tomamos un tiempo para la planeación y luego uno para la organización, nos va a rendir más el tiempo. El gran problema es que a veces queremos hacer las cosas a nuestro modo y nos ponemos a hacer cosas, pero, pero las cosas no nos salen bien porque no hemos sido guiados por Dios. A veces dejamos las prioridades para lo último y ese dejar las prioridades para lo último nos trae caos, nos trae conflictos, ¿verdad? Por eso sí confiamos en Dios, dependemos de Dios, pero la forma de confiar y depender de Dios es orando para ser guiados.
Alguien decía que si solo tengo 5 minutos en medio de una calamidad o persecución, debería invertir 2 minutos en pedirle a Dios por dónde correr y los otros 3 minutos en correr, ¿verdad? Es decir, invirtamos tiempo en llevarle a Dios las cosas para que Él nos guíe para poder actuar. Pero hay que actuar, porque si yo me quedo orando, pues sí, qué bueno, te admiro, Dios lo va a ver bien. Pero ¿para qué oramos? Oramos para que Dios sobre nuestras vidas y nos haga entender qué tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que ser guiados por Él para actuar. Ahora, obviamente que la administración fiel del tiempo tiene que ver con escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque tal vez pase lo de Santiago 5, que dice que había unos comerciantes que habían planeado y planearon su tiempo, su lugar, lo que iban a hacer, la productividad, pero no tuvieron en cuenta a Dios, ¿verdad? Y ahí está el problema. Entonces, hay que orar para que Dios nos dé su voluntad, hay que escudriñar las escrituras para conocer la voluntad de Dios y hacer las cosas que le alegran a Él. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y obviamente hay que tener un proyecto en nuestro corazón. El Salmo 37 dice que Dios suplirá las peticiones de vuestro corazón. Pero si yo no tengo nada en el corazón, ¿Dios qué va a suplir? Pues nada. Entonces, mediante la oración planeamos, tenemos un proyecto. Te repito, ¿cuáles son los proyectos que tienes para el año 2025? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás valorando? Porque hay un proyecto que hay que valorar para esforzarnos. Y nos esforzamos para ser valientes, porque valoramos ese proyecto. Y entonces, si yo tengo un proyecto, si ya oro al Señor para que me guíe, si busco cuál es la voluntad de Dios, pues planeo cómo lograr ese proyecto. Hago un bosquejo, hago algo y empiezo a planear y pongo fechas. La palabra planear tiene que ver con fechas definitivas de lo que tengo que hacer. Y obviamente tengo que actuar en base a lo planeado. Yo no planeo para hacer otras cosas. Yo tengo que planear y actuar en base a eso planeado. Y obviamente hay casos y hay circunstancias donde la planeación invierte un tiempo, pero la ejecución es mucho más tiempo. Y yo no puedo iniciar un plan y al mes decir, no, no, esto no está, yo tengo que hacer otro. No, hay que persistir en lo proyectado. Por eso en Josué vimos que hay que esforzarnos y ser valiente. Y repito, esforzarnos es sacar fuerzas de donde las tenemos y lo hacemos porque valoramos lo que tenemos. Ser valientes es con eso, es valorar nuestro proyecto y esforzarnos para poderlo hacer. Y obviamente que si yo persisto y voy en un tiempo y las cosas no se dan, pues tengo que evaluar. Hay que evaluar, estaré fallando en algo, faltó hacer algo, puedo cambiar algo, debo mejorar algo. ¿Será que busco una guía? ¿Será que busco alguien que me colabore? ¿O busco en quién delegar algunas acciones? ¿O hay algo que no tuve en cuenta de ese proyecto, ¿verdad? Y si yo evalúo algo y veo que algo está fallando, no tengo que cambiar el proyecto. Lo que tengo que cambiar es la planeación. Es mirar qué debo cambiar para adaptar ese plan. Y siempre, para aprovechar el tiempo, tengo que tener motivación y estimulación. Debe haber una coherencia entre mis pensamientos, mis acciones y la voluntad de Dios. Para que esas tres cositas estimulen mi vida a salir adelante y esté motivado a salir adelante. Ah, se dice que la gente no logra las cosas por sus capacidades, sino por su motivación. Y la motivación tiene que ver con estímulos. Estímulo en el cual si yo voy saliendo bien y yo pongo metas, cuando logre esto, me voy a comprar esto. Cuando yo logre esto, voy a hacer esto. Porque necesitamos, los seres humanos somos seres emotivos. Nos emocionamos ante las cosas. Y la emoción es lo que nos motiva a hacer las cosas. Y si yo tengo un proyecto, pero no estoy motivado, pues no voy a tener ganas para hacer el proyecto. Entonces, la forma de aprovechar el tiempo es, primero que todo, entender que el tiempo solo es el presente. Yo no puedo manejar ni el pasado ni el futuro. Es decir, yo no puedo decir el día de mañana lo hago porque tal vez ese día no llega. Yo tengo que decir, hoy voy a hacer esto. En este momento voy a hacer esto. ¿Y qué tengo que hacer? Pues confiar en Dios plenamente. Depender de Dios. Orar al Señor, escudriñando las escrituras para conocer su voluntad y pedir una guía al Señor. Una vez que yo tenga el proyecto en mi corazón, que tenga algo que voy a hacer, pueden ser varias cosas. Por ejemplo, yo puedo tener el proyecto de irme con mi familia en noviembre para República Dominicana. Ese proyecto no es solo mío, es de todos. Entonces yo tengo que hablar con ellos, decirles, bueno, vaya sacando el tiempo, en tal día nos vemos y verlo como un hecho.
Vuelvo y digo, si ya oré, si dependo del Señor, si confío en el Señor, si es su voluntad del Señor, pues Él va a obrar en eso. Pero ese proyecto que hay en mi corazón yo tengo que fortalecerlo, tengo que partirlo con los demás para que estemos trabajando sobre eso y tengo que verlo como un hecho. Así como Josué decía que iba a preparar la comida y dijo, preparados porque en 3 días entraremos. Él no duda nada de eso. Si tú tienes un proyecto preparado, que has confiado en el Señor, que has orado al Señor, desde darlo como un hecho. Y vas a actuar de acuerdo a lo planeado, persistiendo. Evalúa si es necesario y estás buscando la motivación y la estimulación para lograr el hecho. El gran problema es que o somos manejados por el tiempo nosotros y dejamos tantas cosas al tiempo que el tiempo nos gana, que el tiempo nos zarandea y el tiempo nos vuelve una nada porque el tiempo pasa. El tiempo se mueve así nosotros nos movamos. Ustedes ven al lado derecho, esta persona está ya pensando y el tiempo va moviéndose. Entonces, si nosotros no somos buenos administradores del tiempo, el tiempo va a seguir. Y si no logramos las cosas, no es porque los días sean cortos, sino porque la pereza es larga. Así de sencillo es. Entonces, por último, el versículo 19 dice, perdón, dice, sí, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y si usted mira en la forma verbal, en la Reina Valera, el versículo 19, la segunda parte, dice otra vez, abriré. Nos habla del futuro. Así como vimos el pasado, como vimos el presente, ese abriré nos habla del futuro. Es decir, hay que confiar en Dios para el futuro, porque el futuro es incierto. El gran problema del futuro es que no sabemos qué va a pasar ni cómo va a pasar. ¿Cuántos planes teníamos en el año 2020? Yo tenía muchos planes en 2020 y llegó la pandemia y ¿qué sucedió? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas sucedieron? Pues por eso hay que confiar en Dios. Y por eso cuando yo planeo, lo primero es confiar en Dios, depender de Dios y orar y conocer la voluntad de Dios. Pero yo no puedo hacer eso si no confío en Dios para el futuro. Porque es que, ¿cuántas cosas podemos pensar nosotros? Pensamos en circunstancias, en la globalización, en el calentamiento, en la salud, en los virus, en la economía, y en todo eso pensamos. Pero ¿por qué no pensar en el carácter de Dios? Dice en Isaías 43 del 1 al 5, Él es rey, Él es Señor, Él es creador, Él es soberano, Él es nuestro protector, Él es nuestro redentor, Él nos ama. ¿Por qué no cambiar el chip que tenemos en nuestra mente y en vez de pensar en las circunstancias, en el horóscopo, en el mundo, en el calentamiento global, eh, en todas esas circunstancias que sí existen, claro que existen, pero por encima hay un Dios grande, poderoso y soberano que también existe, que es vivo, que actúa. ¿Y por qué no sentarnos a pensar, ¿sabes? Dios es rey. Y si Dios es rey, Dios tiene todo el control. Yo debo servirle a Él. Dios es Señor, Dios es mi amo, yo debo servirle. Si Dios me creó y Dios me ha sostenido y Dios me ha cuidado, voy a confiar en Dios para el futuro. Además, Dios es soberano. Y si Dios está por encima de todo, ¿por qué me voy a preocupar por eso, por eso, por eso? ¿Por qué no depender de Dios? Pero también Dios es mi protector. ¿Por qué voy a sentir temor de lo que pueda pasar en el mundo? Y Dios no es mi redentor, Dios no es mi salvador. Si Dios me redimió, ¿por qué no entender que aun si pasara algo, Dios ya me dio la eternidad? Y pienso yo ahorita aceleradamente, qué malo sería que en el 2025 nos encontráramos con el Señor rostro a rostro, porque el Señor podría venir este año. No estoy diciendo que va a venir, porque nadie sabe ni el tiempo ni la hora. Pero, ¿y si viniera, cómo nos va a encontrar a nosotros? Hay un Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. La pregunta, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios por siempre? ¿Estamos dispuestos no a temer al futuro, sino a confiar en Dios? Y el texto dice, otra vez abriré camino en el desierto. Ah, me gusta esa palabra, otra vez. Cuando dice otra vez, ustedes entenderán que se refiere a que ya lo hizo una vez. ¿Cuándo lo hizo? Ay, claro, cuando Israel salió del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y Dios abrió camino en el desierto. ¿Sabes? Que yo puedo entender que yo debo dejar el pasado atrás, pero cuando yo dejo el pasado atrás, cuando yo me olvido del pasado, no me olvido de Dios. Dios persiste a través del tiempo. Y yo tengo que recordarme ese Dios grande, por eso y soberano que fue creador, pero que actúa hoy.
y del cual depende el futuro también, porque Dios está por encima de los tiempos. Dios creó el tiempo, pero está por encima de los tiempos. Dios es pasado, presente y futuro. Solo que yo soy un ser limitado en el tiempo. Yo no puedo cambiar el pasado, no voy a hacer nada en el futuro, pero tengo que estar en el presente. Pero lo lindo es que mi presente no cambia mi pasado. Mi futuro, mi presente, lo que me va a dejar es un mejor futuro. Por eso el texto dice que Dios va a abrir camino en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Escasez. ¿Qué puede encontrar uno en el desierto? Escasez. Porque en el desierto no hay sino calor, polvo, arena. Pero ríos en la soledad. ¿Qué es la soledad? Cuando yo me siento solo, cuando yo me siento sin nada. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a abrir camino en el desierto. ¿Y qué es un camino? Es algo por donde yo voy porque me guía. Lo que el texto quiere decir es que yo puedo confiar en Dios para el futuro porque Dios me va a guiar por dónde coger. Confía en Dios y Él hará. Él hará. Él me va a guiar. Dios va a abrir camino en el desierto. Aunque parezca imposible, aunque haya escasez, aunque no haya nada, Dios te va a guiar por un camino. Y te va a llevar por ese camino. Claro, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero no es que sean así. Pero el camino de Dios es un camino pleno, profundo, eficaz. Dios nos va a guiar por el camino, aún en medio de la escasez. Pero el texto no solo termina ahí. Dice que Dios va a abrir otra vez camino desierto, pero también va a abrir otra vez ríos en la soledad. ¿Y qué es un río? Un río es una corriente de agua firme, refrescante, y compara con el desierto, ¿verdad? Porque el desierto lo que uno más quiere es agua. Pues Dios nos abre un camino en el desierto, pero nos lleva por un río lleno de agua en la soledad. Y esto quiere decir que, ¿qué pasa si yo me tiro a un río? El cauce me lleva. Dios me coloca un camino para que yo siga por allá, pero Dios me conduce. Dios me conduce por esa frescura de un río, aún en medio de mi soledad. Aunque yo no tenga herramientas, aunque yo no tenga pruebas, porque todo es escasez en el desierto, pero también hay soledad. Y Dios me hace un río para guiarme por ese río y llevarme al propósito que Él tiene para mi vida. ¿Sabes qué esto quiere decir? Es que Dios en el futuro nos guía y nos lleva. Dios nos guía y Dios nos lleva. Por eso el futuro no puede ser de temores, de miedos. El futuro debe ser de confianza en Dios. Tú no puedes cambiar el pasado. Tú vives en el presente, pero tampoco tienes por qué temer el futuro porque hemos de confiar en Dios, porque Dios nos guía y Dios nos lleva a ese futuro. ¿Y ese futuro hasta dónde? Hasta la eternidad. Hasta allí nos lleva. Sabes que tenemos que administrar fielmente el tiempo y eso implica tres cosas. Primero, superar el pasado, dejar el pasado allí. Repito otra vez, hermanos, disculpen que me vuelva cansón, pero yo no puedo modificar el pasado. Yo no puedo cambiar el pasado. Yo no puedo actuar en el pasado. Por eso el peor error que podemos tener como seres humanos es querer trabajar en el pasado, querer seguir recordando el pasado, querer pensando y culpando a la gente por lo que hizo en el pasado. Tengo que superar ese pasado con sus cargas y tengo que perdonar ese pasado y tengo que perdonar lo que alguien me hizo en ese pasado porque no lo puede cambiar. Y yo no puedo seguir pensando si yo hubiera, si yo pudiera, si yo hiciera, porque no lo puedo hacer. Yo sí puedo aprovechar el presente. Hermanos, hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día para aprovechar. No hay más. Y si tú no estás dispuesto a aprovechar el hoy, no sabemos si llegue el mañana. Y el pasado no puedes cambiarlo. El único tiempo humanamente para aprovechar es el presente. Y no sentir temor ante el futuro porque hay que confiar en Dios. Dios nos guía y Dios nos lleva en ese futuro. Por eso, queridos hermanos, la forma de administrar fielmente el tiempo tiene que ver con que hay que trabajar en el presente, pero el presente lo trabajamos guiados por la palabra de Dios. Ella nos da la voluntad de Dios, ella nos fortalece, ella nos anima y tenemos que esforzarnos y ser valientes para hacer todo lo que esa palabra de Dios demanda en nuestras vidas. Quiero terminar con Filipenses 3, capítulo 3, versículos 12 en adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui yo también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo
Ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Mire, Pablo otra vez lo dice, olvidándome lo que queda atrás. No vivas del pasado, olvídalo, supéralo, déjalo allí, lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante, hay que cambiar el futuro. Me extiendo a lo que está adelante, pero ¿cómo lo hago hoy? Prosigo hoy a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Queridos hermanos, tenemos un año para continuar el 2025, pero tú eres el que maneja la actitud, el cómo lo tomas. Y lo que tenemos que hacer es superar el pasado, actuar en el presente y confiar en el futuro. No estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que actuar en el presente, confiando en la palabra de Dios, confiando en su amor, en su poder. Él es el rey, Él es soberano. Vamos a orar para que sea Dios quien obre en nuestras vidas y en el texto de lo que hemos estudiado hoy. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinita gracias por tu amor, por tu bondad. Y Padre, pedimos perdón, porque a veces nos gustaría cambiar el pasado, cambiar tantas cosas que nos lastimaron, que nos hicieron daño, en las que fuimos violentados, en las que nos hicieron bullying, como se habla hoy en día. Y nuestras mentes están allí encerradas en el pasado, estamos esclavizados del pasado. Por eso, Padre, oramos para que tú nos liberes de esa culpa que muchos llevamos de ese pasado, pero también que podamos liberar a otros a los cuales no hemos perdonado totalmente de lo que nos hicieron, o a nosotros mismos, Señor. Padre, enséñanos que el pasado ya pasó, por eso se llama pasado, que tenemos que dejarlo allí, aprendiendo y dando gracias por todo lo bueno que vimos allí, pero tampoco exaltarnos por lo que hicimos, porque eso ya quedó hecho. La pregunta es qué estamos haciendo hoy, qué vamos a hacer a partir de hoy para generar un mejor futuro. Nos extendemos a lo que está por delante, confiando en ti, en que tú nos guíes, en que tú nos llevas, en que tú eres soberano y poderoso. Padre, que no sintamos temor ante lo que es este 2025, sino que estemos dispuestos a sacar fuerzas y a valorar el proyecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a esta tu iglesia. Y si hay alguien que aún no te conozca y que esté escuchando este programa, quiero hablar a su corazón diciéndole que lo que cambia nuestro futuro y dónde vamos a pasar la eternidad es confiar en la obra redentora de Jesucristo y en la cruz. La base del presente es que nuestra vida sea transformada, no para cambiar un pasado, sino para perdonar un pasado y ser restaurados por Cristo de nuestro pasado. Para que nuestro presente sea confiando en Dios, dependiendo de Dios, dándole gracias a Dios, alabándole y sirviéndole a Él. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Y Padre, gracias porque podemos confiar en lo que tú harás, en que nos cuidarás, nos protegerás, nos llevarás. Y Padre, si este año Jesús va a venir por nosotros, enséñanos a estar preparados para su venida. En Cristo Jesús. Amén. Y así de esta manera llegamos al final de este espacio dándole gracias al Señor, porque nos permite una vez más cumplir con este propósito. Y esperamos que esa palabra del Señor que ha sido sembrada en su corazón florezca de fruto para honra y gloria de nuestro bondadoso Dios. Deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz, que la paz de Dios gobierne su vida. Y una semana también rodeada de las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Dios. Chao, chao, feliz día para todos.